El empirismo británico, John Locke, 1632 hasta 1704, y David Hume, 1711-1776. 1. John Locke. 1.1. Contexto histórico, sociocultural y filosófico. 1.2. Vida, obras y problema fundamental. 1.3. Teoría del conocimiento. 1.4. Ética y política. 1.5. Repaso. Conceptos clave. 2. David Hume. 2.1. Contexto histórico, sociocultural y filosófico. 2.2. Vida, obras y problema fundamental. 2.3. Teoría del conocimiento. 2.4. Crítica a las ideas metafísicas. 2.5. Ética, el sensualismo y política. 2.6. Repaso. Conceptos clave. 1. John Locke. 1.1. Contexto histórico, sociocultural y filosófico. John Locke, 1632 hasta 1704, vive en una época de grandes cambios dentro de la historia de Inglaterra. Acontecen las guerras civiles inglesas entre monárquicos católicos y parlamentaristas protestantes durante la década de 1640. Tras la victoria parlamentarista bajo el mando de Oliver Cromwell, el rey Carlos I de Inglaterra es ejecutado en 1649, estableciéndose una república hasta 1660, en la cual se funda la Commonwealth of England. Locke es partidario de estas reformas. Tras la república, se restaura el poder absoluto del monarca, con Carlos II de Inglaterra. Durante su reinado nacen dos partidos políticos, que determinarán el futuro de Inglaterra, el partido Tory, conservador, y el partido Whig, liberal. En 1689 acontece, bajo influencia de las ideas de Locke, la denominada Revolución Gloriosa. Guillermo de Orange es proclamado rey bajo una monarquía parlamentaria, eliminándose definitivamente el poder absoluto del monarca. Se proclama la Declaración de Derechos e Inglaterra se transforma en la principal potencia colonial. En estas transformaciones políticas y jurídicas también influye el pensamiento de Locke. El contexto histórico del resto de países europeos está enmarcado en la paz de Westfalia y el final de la cruenta guerra de los 30 años. El mapa político de Europa cambia completamente y aparecen las monarquías absolutas de Luis XIV y Leopoldo I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio, quien se ve amenazado por el monarca francés y por las incursiones del Imperio Otomano en la ciudad de Viena. En España comienza la decadencia de los Austrias, con Felipe IV y Carlos II. La sociedad europea de la época se basa en estamentos, donde la nobleza y el clero tienen un gran poder, pero subordinado al poder absoluto del rey. El Estado soy yo, dice el monarca francés Luis XIV. Una excepción a esto la representa Inglaterra, donde la nobleza es la encargada de desplazar el poder absoluto del monarca. La vida social está caracterizada por la expansión del protestantismo y otras creencias religiosas, muchas de ellas en forma de sectas. En Inglaterra, el catolicismo es definitivamente derrocado, con la expulsión de los reyes absolutistas, la Casa Real de los Estuardo, y comienza un periodo de gran florecimiento de la burguesía, clase social, que es representada por la filosofía de Locke. Se fomenta la tolerancia religiosa, que poco a poco irá extendiéndose a otros países. Comienzan migraciones importantes a América del Norte, sobre todo de los puritanos ingleses, partidarios de Cromwell, que asientan las primeras colonias. En el plano económico, las grandes potencias practican el proteccionismo y el mercantilismo. En la Inglaterra de Cromwell se proclaman las actas de navegación, un conjunto de leyes que avalan por el monopolio exclusivo del comercio inglés. Locke es defensor del liberalismo político y el libre comercio, futuro liberalismo económico. Esta transformación comercial convierte a Inglaterra en la primera potencia económica, que terminará desencadenando la guerra de la independencia de Estados Unidos. En las artes destaca el estilo barroco, que se manifiesta en la música de Vivaldi y Purcell, la poesía de Milton, la dramaturgia de Derrida, etc. En España destacan artistas universales como el escritor Calderón de la Barca y el pintor Diego Velázquez. El escultor y arquitecto Bernini se muestra como la máxima figura de la escultura y arquitectura barrocas. Dentro de la filosofía inglesa, Locke es influenciado por el nuevo método inductivo de Bacon. El punto de partida de su filosofía es la experiencia, la observación a través de nuestros sentidos. También recibe especial influencia de Thomas Hobbes, tanto en el materialismo mecanicista como en la filosofía política, teoría del contrato. En cierta medida, Locke es un continuador de las ideas Bacon y Hobbes. En las ciencias naturales, Locke se vincula con las ideas del físico atomista Robert Boyle, así como con los grandes científicos de la época, Galileo y Newton. Considera la ciencia natural como un saber fundamental para alcanzar la felicidad humana. Locke admite los principios mecanicistas de la ciencia moderna, pero se considera algo escéptico respecto a la existencia de una realidad absoluta independiente de nuestro conocimiento. Se opone así a la corriente racionalista, cuyos máximos representantes son Descartes, Spinoza y Leibniz. Todos ellos defienden la existencia de ideas
atas en nuestra mente, fundamento de todo nuestro conocimiento. En base a estas ideas, los racionalistas crean grandes sistemas metafísicos. Locke criticará la ambición ilimitada de los racionalistas, las ideas innatas, su dogmatismo en las especulaciones metafísicas, y pondrá un límite a la razón. Esta disputa en torno a las ideas innatas se refleja en la discusión que mantuvo con Leibniz, quien escribe su obra fundamental, Nuevos ensayos del entendimiento humano, en oposición al empirismo de Locke. En su filosofía moral, Locke es influenciado por el deísmo, una concepción del cristianismo que abraza los ideales de la razón y los derechos naturales, promoviendo la separación entre la Iglesia y el Estado. Locke se convierte en uno de los principales representantes del deísmo y el ideal de libertad, que influirá posteriormente en la Ilustración francesa y norteamericana. 1, 2. Vida, obras y problema fundamental. John Locke, Warrington 1632, Essex 1704, filósofo, educador e importante teórico político, es considerado el padre del empirismo y el liberalismo. Influenciado por la filosofía de Descartes, Thomas Hobbes y las ciencias experimentales de la época, es el principal precursor de las teorías políticas, que desembocarán en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 1776, y tras la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789, base de los derechos humanos actuales. Toda la ilustración europea del siglo XVIII está determinada por su pensamiento. Su influencia se hizo notar especialmente en los ilustrados franceses Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Su obra fundamental es Ensayo sobre el entendimiento humano, obra innovadora y muy influyente. Debido a esta obra, Locke es considerado el padre del empirismo inglés y el primer filósofo en fijar unos límites al conocimiento. En el ámbito educativo destaca su obra Algunos pensamientos sobre la educación, donde desarrolla el modelo educativo individualista y liberal. En el pensamiento político debemos nombrar 2 tratados sobre el gobierno civil y cartas sobre la tolerancia. El problema fundamental de la filosofía de Locke lo podemos formular de la siguiente manera: ¿de dónde provienen nuestras ideas de la mente? En el plano más político y educativo, filosofía práctica, Locke se preocupa por el problema de la libertad, cómo construir un Estado que salvaguarde la libertad y propiedad de los individuos que lo integran. 1, 3. Teoría del conocimiento. Su producción filosófica más importante se encuentra en la ya citada obra Ensayo sobre el entendimiento humano. En ella, compuesta de 4 libros, se analizan las nociones innatas de nuestra mente, las ideas en general, simples y compuestas, las palabras y el conocimiento. Esta obra tuvo una enorme repercusión en toda la filosofía posterior hasta la aparición del idealismo alemán. Locke parte de 2 nociones fundamentales, que lo separan del racionalismo continental y griega, en general, de toda la filosofía anterior. Por un lado nos habla de hechos, esto es, los datos que recibimos a través de nuestra experiencia. Aquí Locke se acerca al sentido común de todos los mortales. Lo más claro y evidente no es mi idea de yo, como pensaba Descartes, tampoco las nociones lógicas o matemáticas, sino todo lo que puedo sentir, palpar, es decir, mis objetos o hechos de experiencia. B. Por otro lado, Locke considera que la verdad de los hechos siempre está relacionada con lo útil, es decir, no existen verdades absolutas, sino que toda verdad se relaciona con principios de utilidad. Las verdades son siempre probables, como la utilidad, en mayor o menor grado, pero nunca plenamente necesarias y absolutas. Siguiendo estos preceptos, Locke parte de modo diferente al resto de filósofos modernos que hemos tratado hasta ahora. Le interesa, en primer lugar, delimitar su campo de estudio, el conocimiento. Igual que cada ciencia debería saber los límites y objeto de estudio, así también debe ocurrir con la filosofía, que debe definir claramente lo que es conocimiento y distinguirlo de aquello que no lo es. Locke analiza el conocimiento de manera evolutiva y psicológica, usando el método de las ciencias naturales de la época. Venimos al mundo con nuestra mente en blanco y griega, poco a poco se impregnan impresiones que van formando ideas. Las ideas de razón o ideas innatas, las propias de la lógica y la matemática, no están virtualmente en nosotros desde que nacemos, sino que son el resultado de un largo proceso. Por tanto, aquellas ideas que los racionalistas Descartes, Spinoza y Leibniz habían considerado como más claras y verdaderas, como los axiomas de nuestra mente, son, para Locke y todo el empirismo posterior, el resultado de un proceso evolutivo que se gesta a través de la combinación de otras ideas más simples. De este modo, lo que antes hemos visto en primer lugar, aparece aquí en último lugar. Es más, las ideas matemáticas y lógicas son confusas. Pensemos, por ejemplo, en la idea de infinito o en la propia idea de verdad. Puesto que nuestra mente, al venir al mundo, es como una tabla rasa, las ideas innatas que defendían los racionalistas son rechazadas. Pero ¿de dónde provienen nuestras ideas? Locke responde, son efectos que nos producen los objetos externos.
es decir, la primera causa de nuestras ideas hay que buscarla en el exterior, en la experiencia con el mundo. Este tipo de experiencia se puede denominar experiencia externa o sensación, que, apoyándose en los sentidos, forma ideas como rojo, amargo, o ideas más abstractas como caballo, libro, etc. En la experiencia externa el sujeto de conocimiento se comporta pasivamente, recibiendo información del exterior. Pero además, existe otra experiencia, que aparece más tarde en nosotros, lo que la denomina experiencia interna o reflexión. Mediante la experiencia interna el sujeto, activamente, construye ideas como amor, libertad, número, etc. Ideas que no podemos sentir a través de la experiencia externa, pues no están en el mundo, sino que son construcciones de nuestra mente. Según lo que los racionalistas se habrían dejado llevar solo por la experiencia interna, la reflexión, desconfiando y dejando de lado la otra, la sensación o experiencia externa, que para los empiristas es mucho más importante. Lo que también distingue entre cualidades e ideas. Las cualidades vienen del exterior, son poderes o potencias que poseen los objetos externos. Por el contrario, las ideas son la puesta en acto en nuestra mente de estas potencias, lo que identifica las cualidades con las capacidades de alguien o algo, mientras que las ideas son percepciones, pensamientos o conocimientos. Las cualidades, a su vez, pueden ser primarias o secundarias. Las cualidades primarias, solidez, extensión, forma, movimiento, etc., están en los objetos, son las cualidades de la materia, mientras que las cualidades secundarias,